Yo quisiera que me confirmen qué están viendo ahí en la pantalla. ¿Están viendo circuitos eléctricos 2 con fuente? En primer orden. Sí, con fuente, ¿no? Respuesta forzada. ¿Sí? ¿Correcto? Ya. Esta foto es del temario del libro. Miren, estamos siguiendo al pie de la letra el libro de Sadiku. Circuito RC sin fuente, circuito RL sin fuente. Esto ya lo hemos visto. Prácticamente son lo que se llama respuesta natural. Al no tener fuente, son los elementos que almacenan los que entregan su energía en forma de corriente. ¿Sí? Se descarga o se carga el capacitor o el inductor. Cuando hablamos de capacitores, controlamos la tensión del capacitor. Y cuando hablamos del fenómeno RL, medimos la corriente del inductor. Y ya con ustedes hemos visto también el tema de las funciones. Funciones es una parte matemática que interpreta lo que sucede en los circuitos. Por ejemplo, la función escalón muestra tal cual sucede cuando usted abre o cierra un circuito en corriente continua. Aquí también en este libro hay dos tipos más de funciones que como no la vamos a utilizar, no la vamos a abarcar aquí. Es una función se llama la función impulso y otra función se llama la función rampa. Ya como ustedes hemos visto el escalón y nos ha gustado ver que simplifica la en vez de dibujar ahí un interruptor que se abre y se cierra, usted pone ahí el valor de la tensión, 50 voltios, y pone UDT. Si pone UDT significa que en 0 esto se abre. O cambia de 0 a 1, ¿no? 0, 1. Y si pone un T sub 0 ahí o un menos T sub 0, ya sabe que eso es adelanto o atrás. Ya, entonces vamos a continuar. Ya ahora con la función escalón. Cuando digo función escalón es porque hay una fuerza electromotriz. Si hay una fuerza electromotriz, hay una fuente. Por eso se llama circuito con fuente. Ya, aquí el libro no le pone ahí con fuente, le pone escalón, pero se supone que ya esto es una fuente continua, porque es escalón. Ya. Este es el resumen que les decía. Ahorita vamos a enganchar. Aquí mismo habíamos visto ya el tema de régimen transitorio. Estado estacionario inicial, régimen transitorio y estado estacionario final. Y ya habíamos visto también de que de una forma simplificada uno puede armar su respuesta. Aquí, no sé si ustedes ven, aquí yo esto puse para el tema de la descarga sin fuente, pero aquí en la parte de adelante hay un exponencial creciente. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Este capacitor se carga primero y luego se descarga. Entonces, esta forma en que se carga es una exponencial, vamos a ver ya en este tema. Esto es lo relacionado con la RL. Fíjense, ya es la corriente que interesa. Entonces, los transitorios son estado estacionario 1, estado estacionario 2. Aquí hay unas preguntas. La singularidad son las cosas que son especiales. El escalón o es 0 o es 1, o puede, para valor de t, pero puede ser en atrás, miren, cuando es menos t sub 0, está sucediendo de forma retrasada. Y cuando es positivo, entonces este se adelanta, en adelanto. Aquí están unos dibujos bonitos que están del libro.
Ahora entonces hay que estudiar la respuesta escalón de un circuito RC. Equivale a decir estudio de un circuito de primer orden con fuente. Al decir respuesta escalón, es fuente. Entonces, una fuente, S fuentes, supply. Cuando esto está abierto, no hay circuito cerrado, no hay continuidad, pero puede estar previamente cargado el capacitor. Puede estar. Cuando se cierra este interruptor, ya sucede que hay una respuesta. En vez de dibujar aquí, les decía, en vez de dibujar el interruptor con el valor aquí T0, usted ya le multiplica a la fuente por UDT. Al multiplicar por UDT ya está indicando esta situación. Entonces, es una forma más compacta de representar los circuitos. Entonces, ya les dije, si usted supone que hay una tensión inicial ahí, va a haber si lo ha cargado previamente, entonces usted ya puede considerar ahí que tiene una tensión inicial. Y habíamos dicho también, y esto ya lo vimos, hay una ley, la ley de continuidad. Nada cambia instantáneamente, quiere decir, antes o después no hay cambio. Si no hay cambio, es igual a la tensión que dijimos tenía el capacitor. Ya. Esto se resuelve, el circuito es un circuito RC, fíjense. Mire, aquí se resuelve entonces la suma de las tensiones, ¿no? La suma de las tensiones o la corriente, la corriente, ley de la corriente de Kirchhoff. Controlamos esta corriente, dos corrientes acá. Aquí y controlamos acá. Y se fijan ustedes en este nodo, la suma de las dos corrientes va a ser 0. Entonces, la tensión B es la se supone que está aquí. Entonces, mire, en el capacitor es la corriente. Y en el otro nodo es la diferencia de tensión en ese nodo menos la fuente, pero multiplicada por el escalón. Tensión sobre resistencia es corriente. Igualamos a 0 y ahí nace la primera ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, si yo digo para t mayor que 0, ya hago desaparecer, ya desaparece UDT porque ya está cumpliendo la condición. UDT vale para t mayor que 0. Entonces ya la ecuación diferencial es limpia. Indica que quiere saber qué pasa con la tensión después de 0. 2 minutos más, Diego. Ya, entonces yo no sé el valor de la B en función del tiempo. Esa respuesta es lo que se llama la solución particular. B en función del tiempo. Es una ecuación diferencial. Aquí estamos trabajando separación. Aquí no calculamos la constante directamente, solamente metemos los límites. Al inicio, el tiempo es 0, y quiero saber la tensión del capacitor en un tiempo t, los límites. Luego se expande esto y se usa aquí la propiedad del logaritmo. El logaritmo del cociente era la diferencia de los logaritmos. Y se hace, miren, aparece tau también, la constante de tiempo, y se despeja B. Esta es una forma. B de t
la tensión en el capacitor es igual a la tensión en la fuente, menos la diferencia entre la tensión de la fuente y la carga inicial. O sea, la tensión inicial. Si esto puede ser 9 voltios, 10 voltios, hay que restar a la fuente. Y ahí se multiplica. Y aquí aparece una función escalón. Aparece una función que se llama exponente. Aquí es con negativo, pero como se está sumando aquí, ya van a ver, esto es una función exponencial creciente. Todo esto es creciente. Ya, y lo hacemos trabajar. Esto vale para t mayor que 0. Pero para t menor que 0, ya sabemos que estaba inicialmente cargado con una carga Q sub 0 que daba una tensión B sub 0. Ya. Meto estos dos a la ecuación y mire, aquí está. Inicialmente tenía una carga B sub 0 inicial. La carga inicial me daba la tensión B sub 0. Luego yo cerraba el interruptor y aquí va a haber una diferencia y una suma, y aquí vamos a tener una creciente exponente. ¿Ya? Y hasta aquí ya no sigue más, se va a mantener aquí. Esto es lo que yo también había mostrado ya en el gráfico de un software. ¿Ya? Esto se llama estado estacionario inicial. Y aquí, después que ya se estabiliza, estado estacionario final, o 2. Y esta ecuación de acá, esta función de acá, es el régimen transitorio. O sea, aquí sería el estado, el régimen transitorio. Dura muy poco. El natural dura 5 tau. Vamos a investigar cuánto dura esto. Después vamos a investigar. Esto es forzado. Aquí había una tensión inicial. Se cierra el interruptor y en vez de bajar, sube. Porque esto es forzado. Esto es respuesta forzada. Pero desaparece el régimen transitorio y queda en estado estacionario igual a la fuente. Esta respuesta es súper importante en sistemas de control y se estudia también en el análisis de protecciones de sistemas de potencia. Y tan sencillo este fenómeno. Imagínense si yo quiero controlar tiempos pequeñitos, yo puedo calcular aquí, la carga yo puedo mover para saber cuánto tiempo, en qué tiempo. Milisegundos yo puedo controlar acá y dar respuesta. Además ya puedo estudiar lo que pasa en un tiempo muy corto, cuando hay una falla de cortocircuito o cuando hay un transitorio. Todo transformador que entra al servicio o todo motor produce una corriente grande de arranque, 7 veces, 8 veces, 5 veces, depende de la impedancia. Estos dos eventos se estudian con esta fórmula, pero esto va a ser con RL, el de abajo, y el de arriba va a ser con RC, porque los circuitos con inductancia son muy voluminosos, no se usa en control. Pero las bobinas de los motores y de los transformadores son bobinas con alta inductancia y poca capacitancia. Entonces, RL para las aplicaciones magnéticas y RC para las aplicaciones de control donde usted mide el tiempo. El tiempo, usted no puede tener control de un tiempo de menos de un segundo. Aquí usted puede tener milisegundos. Carácter Diego, ya se acordó de esto, 19, 18. Voy a dejar de compartir un momentito. Dejamos de compartir un momentito. Admitimos a estos jóvenes. Ver todo. Había varios alumnos. Esa es la macana. ¿Viste ya? Diego, tiene ahí
eh,